Buenas noches, mi nombre es Ana Igualán, soy estudiante de segundo semestre en la licenciatura en terapia respiratoria y para la asignatura de Fisiología Humana en la Universidad Especializada de las Américas voy a abordar el tema de la fisiología del sistema respiratorio y su relación con el cáncer de mama y próstata. Para ello debemos recordar que el sistema respiratorio tiene 4 funciones básicas, que son la ventilación, que es la entrada de aire atmosférico desde el exterior hasta llegar al alveolo pulmonar y viceversa. La respiración, que es el intercambio gaseoso que se da entre el alveolo pulmonar y los capilares pulmonares. La fonación, ya que el sistema respiratorio está formado por estructuras tales como la laringe, que son elementos importantes para la producción de la voz, y el equilibrio ácido-base, ya que mantiene el pH en valores compatibles con la vida, logrando así un balance o equilibrio entre los componentes ácidos y los componentes básicos. Durante el proceso de ventilación, el aire atraviesa una serie de estructuras que se clasifican en 3. Tenemos la zona de paso, que está compuesta por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. La zona de conducción, que está compuesta por la tráquea, por 2 bronquios, uno derecho y otro izquierdo, correspondiente a cada pulmón, que a su vez se segmenta en pequeñas unidades llamadas bronquiolos. Y por último, la zona de intercambio, en donde se encuentran los alvéolos pulmonares. Como se dijo anteriormente, la ventilación es la entrada y salida del aire, que comprende 2 fases: la inspiración, que es un proceso activo, y la expiración, que es un proceso pasivo. En la inspiración ocurren varios puntos. Entre ellos podemos mencionar la expansión de los pulmones, la contracción de los músculos pectorales menores, la contracción de los músculos intercostales y, por último, la contracción y descenso del diafragma. Mientras que en la expiración se relajan los músculos pectorales menores, los músculos intercostales, se contraen los músculos y se relaja y eleva el diafragma. La ventilación, al igual que otras funciones vitales, es controlada por el sistema nervioso. Esta tiene control involuntario regulado por el puente y el bulbo raquídeo, como se ve en la imagen, y el control voluntario está regulado por la corteza cerebral, que es la porción verde en la imagen a la derecha. Ahora hablemos del intercambio gaseoso. Las paredes del alvéolo pulmonar son muy delgadas y están rodeadas por una red de capilares sanguíneos. En los alvéolos se realiza el intercambio de gases entre el aire que hay en el interior de los alvéolos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. El intercambio gaseoso ocurre mediante un proceso físico llamado difusión, y este consiste principalmente en que las moléculas se desplazan desde donde hay más concentración a donde hay menos concentración. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida, la hemoglobina, de color rojo intenso. Lo que ocurre en esta molécula es que ella está conformada por hierro. Entonces el oxígeno se une al hierro y es transportado por el torrente sanguíneo. Y el dióxido de carbono es transportado disuelto en el plasma sanguíneo, es decir, la parte líquida de la sangre. Ahora hablemos de cáncer de mama y cáncer de próstata y su relación con el sistema respiratorio, es decir, las metástasis pulmonares. Para ello necesitamos conocer qué es el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad de la glándula mamaria que ocurre cuando las células crecen y se multiplican de forma anormal. Como resultado, crecen de manera descontrolada y forman un tumor. Este es el tipo de cáncer más común entre mujeres, sin embargo, se registran hombres que padecen de esto. Existen 2 tipos principales de cáncer de mama. Primero, el carcinoma ductal, que comienza en los tubos o los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón. La mayoría de los cánceres de seno o de mama son de este tipo, y ellos se encuentran o nacen o comienzan en esta sección, en los conductos. Mientras
que el carcinoma lobular comienza en partes de las mamas en donde se produce leche, es decir, en los lóbulos. Ahora hablemos del cáncer de próstata. El cáncer de próstata ocurre principalmente en la glándula prostática que se encuentra justo debajo de la vejiga de los hombres y rodea la porción superior del tubo que drena la orina, es decir, la uretra. Ahora, si hablamos de metástasis pulmonares, debemos comprender qué es cáncer metastásico, cómo se extiende el cáncer, a dónde se disemina el cáncer y cuáles son las complicaciones de este. El cáncer que se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del cuerpo lejana se llama metástasis. En muchos tipos de cáncer también se llama cáncer en estadio 4 y es el proceso por el que las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo. Cuando se observan al microscopio y se examinan con pruebas, las células del cáncer metastásico tienen las mismas características que el cáncer primario. No se ven como las células que están en donde se encuentra el cáncer metastásico. Así es como los médicos saben que ese cáncer se diseminó desde otra parte del cuerpo. El cáncer metastásico se llama igual que el cáncer primario. Por ejemplo, si el cáncer de seno se diseminó al pulmón, se sigue llamando cáncer de seno, pero metastásico. A veces cuando las personas reciben un diagnóstico metastásico o de cáncer metastásico, los médicos no logran saber dónde se formó. Entonces, este tipo de cáncer se le conoce como cáncer de origen primario desconocido. En la actualidad, el cáncer metastásico causa la mayoría de las muertes por cáncer. La metástasis se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor inicial, que también se llama tumor primario, viajan por el cuerpo y comienzan a crecer en otros tejidos y órganos. Las metástasis causan la muerte porque dañan órganos importantes como el cerebro, los pulmones y el hígado. Las células cancerosas se desprenden continuamente del tumor primario. Algunas células llegan a los vasos sanguíneos y linfáticos cercanos. Las células cancerosas viajan por estas autopistas vasculares hasta otras partes del cuerpo. Muchas células se destruyen durante el recorrido por los vasos sanguíneos y linfáticos, pero algunas sobreviven. Se pegan a la pared del vaso. Luego atraviesan la pared y llegan a otro tejido del cuerpo. Es posible que después estas células se multipliquen y formen un tumor metastásico. ¿A dónde es más probable que se diseminen las células del cáncer? Las células cancerosas tienden a diseminarse a ciertos lugares en el cuerpo, según el lugar inicial donde se formó el tumor. Por ejemplo, el cáncer de mama tiende a diseminarse a los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro, y el cáncer de colon tiende a diseminarse a los pulmones y el hígado. Es importante recordar que un tumor metastásico es el mismo tipo de cáncer que el tumor primario. En este ejemplo, las células de cáncer de colon viajaron por los vasos sanguíneos y formaron tumores metastásicos en el hígado. Estos tumores metastásicos son cáncer de colon, no son cáncer de hígado. En general, el cáncer de colon metastásico se trata con medicamentos y otras terapias que se usan para tratar el cáncer de colon. Los investigadores del Instituto Nacional del Cáncer y otras organizaciones de investigación estudian la metástasis y la forma de prevenirla. La prevención de la metástasis ayudará a evitar muchas muertes por cáncer. Cuando hay una metástasis pulmonar, una de las complicaciones más relevantes es el líquido en el pecho o derrame pleural maligno. Entonces, lo que ocurre es que las células cancerosas se pueden formar o se pueden transportar por la vía linfática o por el sistema circulatorio en la región entre el exterior de los pulmones y la pared torácica, también conocida como espacio pleural, y esto puede causar una acumulación de líquido excesiva, causando así un derrame pleural maligno. Los derrames pleurales malignos pueden empeorar y algunos de los síntomas son sibilancias o dificultad para respirar, tos y dolor en el pecho. Entonces, los médicos tratan los derrames pleurales malignos drenando el exceso de ese líquido y esto es un procedimiento llamado
pleurodesis, y esto implica cerrar el espacio entre los pulmones y la pared torácica, lo que evita que se acumule líquido entre los dos revestimientos. Cuando hablamos del tratamiento de los cánceres o de las células cancerosas que hacen metástasis, sigue siendo el mismo: terapia hormonal, quimioterapia, etcétera, 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 porque se trata principalmente el cáncer primario.